tengas miedo. Confía en Dios. Si estás pasando por momentos de tribulación, por momentos difíciles, donde la economía no va nada bien, donde el futuro parece incierto, no tengas miedo. Confía en Dios. Si hay un problema en tu familia, aquel ser querido te ha dado la espalda y no hay nadie a tu lado, confía en Dios. Confía en Dios. Es tan difícil, ¿verdad? Poder controlar nuestras emociones. Claro, somos seres completos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a conocernos. El antiguo proverbio, conócete a ti mismo. Y como dice el Señor, tenemos que conocer a Dios. Ajá. Él nos conoce tal y como somos, ¿verdad? Y Él nos creó con emociones. Y de eso vamos a hablar, controlando las emociones. Amén, así pues. que qué bueno que estamos en el estudio 3 de esta serie, Confía en Dios. Amén, Dios les bendiga. Tiene sus propósitos. Amén. Y aquí estamos para hablar sobre control de las emociones, que es tan difícil, como decíamos. Que es tan difícil, y más que nada por el ambiente en que estamos. Ajá. Que hoy en el ambiente que estamos, las emociones lo son todo. Tanto, por ejemplo, la ideología de género. ¿Te sientes mujer? Vive como mujer. O sea, te sientes. Te sientes hombre, pues eres un hombre, aunque seas mujer. Y te emocionas, aunque... Inclusive, pues dicen que es más importante. Dicen, bueno, si tú naciste hombre o mujer, eso no importa, tus genitales. Lo importante es que te sientes acá. Cómo te concibes. Eso es lo que enseña. Eso es lo que enseña la ideología de género. Ajá. Entonces, si tú naciste hombre, pero te sientes mujer, eso es lo más importante, te sientes mujer, eres mujer. Y esto va en contra de lo que la Biblia enseña. Son emociones equivocadas. Bueno, el punto no es tanto equivocadas, sino cómo las están manejando. ¿Verdad? Precisamente queremos hablar del control de las emociones. Las emociones existen, no son ni buenas ni malas en un sentido, simplemente son. Así nos hizo Dios, con inteligencia, sentimientos o emociones y voluntad. Claro. Así que tenemos que reconocerlo, pero también hay que aprender a controlarlas. El apóstol Pablo lo vimos el domingo, y de hecho mencionamos que aquí vamos a ahondar más en el punto, porque no es fácil ni es para hablarlo. Una predicación, ¿verdad? De hecho, aquí va a ser difícil también terminar todo el tema, pero vamos a enfocar en 4 cosas importantes. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 2, 21 y 22: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y habla de emociones, disfruta. Pero dice, huye de lo que estimule las pasiones juveniles, o como lo diría la Biblia al día, huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos en las mentes juveniles, y apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. O sea, las emociones no nos vamos a escapar de ellas. Entonces tenemos que decidir a qué nos vamos a pegar. Aquello que provoque malos pensamientos. Y es interesante que la Biblia al día lo mencione, malos pensamientos, porque el pensamiento en alguna manera influye en las emociones. Y las emociones en el pensamiento. Otra vez, somos seres completos, y la mente influye en todo, así como las emociones, todo influye en todo. Entonces podemos nosotros exhortar a los jóvenes a que tengan relaciones con jóvenes que amen y glorifiquen el nombre de nuestro Dios, para que sus emociones, que tengan sus pasiones no los perjudiquen. Un mayor compañerismo. Como dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. También las buenas compañías nos van a ayudar a crecer. Entonces es lo que dice el apóstol Pablo: disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro, no los que se dicen, pero los que son. Entonces tenemos que tener esa relación, como lo hemos mencionado los domingos, con aquellos que aman a Dios de verdad
y compartir con aquellos Porque que no aman a Dios. esto el Evangelio. contagia a aquellas personas que son de Dios. Todo nos en estimulan. general. Nos vamos a hacer, como aquel dijo, dime con quién andas y te diré de cuáles fumas. O sea, cómo te vas a comportar, cómo vas a actuar de acuerdo a lo que las personas con quien te relaciones. Sí. Pero hay 4 cosas importantes en cuanto a las emociones, y no solamente jóvenes, yo creo que a todos nos llama. Nos Pero afecta. estamos enfocas a la juventud para... Enfoco en la juventud, pero queda todo. todos estamos ahí, porque Ajá. en un sentido enfocamos en ellos porque si aprenden desde jóvenes y niños, van a tener un camino mejor que si tratamos de aprender ahorita. Claro, el poder de Dios, como vamos a ver al final, es para todos, jóvenes o adultos. Pero si desde ahorita empezamos a guiar al joven en su camino, como diría Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, instruye al niño en su camino, dice Proverbios, de tal manera que esto les va a ayudar más. Así que jóvenes, estamos presentando lo que Dios dice. Aunque esa malicia sobre siempre esto. está en nosotros. Las emociones siempre van a estar. Por eso te digo, esa malicia siempre va a estar. Y la en malicia, entre más estemos en y vivimos en este mundo, Ujú. y entre más le demos cabida a nuestro alrededor, eso despierta, como dice ahí, Claro. huye de las cosas que suelen provocar, o como Las diría la pasiones. nueva traducción viviente, todo lo que estimula las emociones malas, o los pensamientos malos que llevan a emociones malas. Y esto es importante. Primera cosa, si no controlas las emociones te van a controlar a ti. Porque lo dice, Hay un proverbio que el dice, que es entendido refrena sus palabras y el que es prudente controla sus impulsos. ¿controla qué? Sus impulsos. Sus impulsos, sus emociones. Hay personas que no son prudentes, que no son sabios, que no son entendidos y no controlan sus impulsos o sus emociones. No las negamos. ¿Estás enojado? No estoy enojado. Entonces la estás negando. Tampoco las reprimimos. Ay, no tienes que manifestar. Controlamos su expresión externa. Puede estar enojado y puedo golpear y gritar y matar a alguien. Puedo estar enojado y expresarlo en forma correcta. Estoy tan enojado que yo necesito que arreglemos esto y vamos a hablar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a expresarlo diferente, llegar a matar a alguien o llegar a hablar con alguien. Entonces, ¿cómo vamos a expresarlo? Hay que controlar la expresión externa. Eso es lo que podemos hacer, y claro, otra vez vamos a ver con la guía de Dios y el poder de Dios. Pero no debemos negarlas. Hay quienes las niegan y eso crece adentro, o las reprimen y eso llega a ser una olla de presión que va a explotar. Pero si expresamos, si aprendemos a expresar en forma adecuada lo que sentimos, es diferente. Por eso Pablo dice, enójate pero no peques, airaos pero no pequéis. Entonces, nos podemos enojar, el punto es cómo lo vas a expresar, no peques. Y entonces tenemos que aprender, como dice aquí, el que es prudente controla sus impulsos, sus emociones. Proverbios 16:32 en la Nueva Traducción Viviente dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Pues sí, hay que esperar también dentro de la paciencia. Espera que te controles. Bueno, hay que tener ese control propio, como diría la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Así es. Vencerse uno mismo o tener control propio. Y es importante. ¿Qué dice Proverbios 25:28? ¿Qué dice? Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas definitivamente. Y en la antigüedad, una ciudad sin murallas, llegaba cualquiera a asaltarla. Y la asaltaba, exactamente. Se llevaban todo. O sea que hay que estar protegidos de todo esto que pueda controlarnos. O sea, si nosotros no controlamos nuestras emociones, ellas nos van a controlar a nosotros. Es una ciudad sin muros, o como lo diría en la versión Dios habla hoy, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Ajá. Entonces,
vamos a estar expuestos al peligro, alguien que se enoja fácilmente. Y Proverbios está lleno de esta enseñanza. Dice que es como agarrar un perro de las orejas. Imagínate, ¿verdad? Va a venir y nos va a agarrar. O sea, el Señor no nos quita el carácter, sino lo controla, porque es parte de nuestra vida. Nuestra vida sigue, digamos, la personalidad. Esa personalidad. El carácter, Él lo puede ir moldeando. Claro, pero ese lo tenemos por naturaleza. Y lo va a ir moldeando. Por ejemplo, Pedro era un impulsivo y hacía las cosas otra vez, dejando que sus emociones lo controlaran. Pero al final, como vemos, sí era fuerte, pero al fin aprendió también a controlarse y a detenerse. Y yo creo que yo creo que es importante que nosotros pasemos por esta etapa para poder evaluarnos a nosotros mismos también, Samuel. Cómo estamos creciendo en el Señor, cómo estamos manejando nuestra vida. Sí, por eso queremos ayudar también a los jóvenes, que entiendan que no deben dejarse llevar por sus emociones. Otra vez, ¿qué emociones? Puede ser enojo, puede ser lujuria, ¿verdad? Porque nos presentan tanto en el mundo y queremos, como tantos jóvenes, quieren tener sexo, llegan a tener hijos fuera del matrimonio, o enfermedades, o problemas, e inclusive algunos que se suicidan, se matan porque no logran controlar su emoción. Es que están tan enamorados que el otro se fue con otro y se matan. Y te matan, exactamente. Entonces, ¿por qué si no controlo mis emociones me van a controlar? Y esto también tiene que ver mucho en cuanto a la alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, es importante, yo quisiera enfatizar que no estamos en contra de las emociones, sino identificarlas y controlarlas. Por ejemplo, había una escuela de filosofía en Grecia, los estoicos, el estoicismo, que influyó en el cristianismo. De hecho, las escuelas filosóficas influyeron. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y influyó, ¿verdad? La iglesia griega, romana fueron relacionadas, de tal manera que como humanos somos influenciados y llega hasta nuestros días. Quizá nos ha afectado hasta como bautistas, ¿verdad? A veces no queremos que no suene ni una mosca en el culto, queremos estar sin moverte, no tienes que manifestar emociones. Es exageración. Quizá otros grupos lo expresan en exageración, pero yo creo que a veces fallamos porque no debes manifestar emociones, que no llores, que no te rías, que no hagas nada. El Señor Jesús se rió, el Señor Jesús lloró, ¿verdad? Pablo dice, vean con cuántas lágrimas les escribo, ¿verdad? Como vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Hubo un momento en que en una iglesia donde estaba yo, muchos jóvenes estaban dando testimonio, ¿verdad? Y todo estaba muy bien. Entonces uno de ellos cayó en el emocionalismo y no podía parar. Algo nunca visto en nuestra iglesia. Y tuvo que levantarse su mamá. Él ahora es un pastor allá en La Paz. Y se levantó su mamá y lo abrazó y le dijo, hijito, aquí estamos. Entonces lo calmó. No le dijo, cállate. ¿Pero qué estaba pasando? Él estaba dando su testimonio. ¿Y qué empezó a hacer? Seguía llorando. Y era incansable. Entonces los demás también empezaron a llorar. O sea, estaba contagiando a otros. La emoción se contagia. Exacto. Por eso, y está bien, nomás hay que cuidar qué tipo de emoción y a dónde me lleva. Otra vez, controlar las emociones en el sentido de su expresión externa. Yo en esos momentos no sabía, fue así de repente, Samuel. Por esto te digo, dentro de la alabanza, de la adoración, a veces no sabemos. Porque a veces queremos llegar otra vez al estoicismo, no debes sentir nada. Ajá. Pero Pablo habla de la tristeza según Dios, la tristeza según el mundo. Entonces el mundo nos lleva a muerte. Definitivamente. Una persona que se entristece según el mundo se deprime y llega a muerte muchas veces. Sí. La tristeza según Dios nos lleva a vida eterna. Entonces qué bueno que este joven expresó su dolor, su tristeza. ¿O fue manipulado? No creo que fuera manipulado. Otra vez,
tenemos emociones, no hay que desconocer las emociones, hay que aprender a expresarlas adecuadamente. Ajá. Yo puedo estar muy triste y me puedo dormir y no despertar en 2 días, o estar llorando y no hacer nada y deprimirme más y más y más. Pero yo puedo controlar su expresión. Otra vez, al final vamos a ver que solo con el poder de Dios. Pero Amén. es importante aprender a depender de Dios y aprender a controlar lo que puede ser incontrolable. Está como aquel que dijo, llegó a matar a alguien, un día mató a alguien porque era enojón. Cada vez era más y más enojón. Y un día mató a alguien y dijo, es que no me pude detener. Ok, alguien comparó, es cierto, no pudiste detenerte, pero porque ya habías recorrido mucho. ¿Cuánto tiempo, cuántos años fuiste creciendo en enojo? Está como aquel que, digamos, antes había boilers, ¿verdad? Para calentar el agua, heaters les dicen aquí, ¿verdad? Para calentar el agua, para bañarse. Y nuestros boilers o heaters eran de leña, ¿De petróleo? nos vendían unas bolsitas, ¿verdad? Con algunos elementos que uno echaba y prendía, ¿verdad? Y vamos a pensar en un hombre que siempre hacía eso, pero usaba, ¿cómo se llama esto? Estopa, ¿verdad? Estopa le llenaba para prender, pero bueno, le va quedando estopa llena de petróleo y la va echando, la va guardando en un cuarto, en un cuartito ahí. Va echando estopa impregnada de petróleo que se va a ir según él acabando, pero lo va guardando y lo va guardando. Resulta que un día empieza un incendio y dice, es que no pudimos apagar el fuego. Ok, no lo pudiste, pero ¿cuánto echaste ahí? Si no hubieras guardado esa estopa impregnada de petróleo, no hubiera pasado sido nada, menos. o no hubiera pasado. O sea, quiere decir que no se detiene, no lo detuvo. Ya venía con muchos años y menos te vas a detener. Entonces, ¿por qué? Porque empezamos a dar rienda suelta a nuestras pasiones, como diría el apóstol Pablo. Ajá. O como lo diría aquí, huye de todo lo que estimule las pasiones. Así es. O huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos. Amén. Si no controlamos las emociones, nos van a controlar. Segundo, las emociones son un indicador de lo que pasa en nuestra vida. Dios las puso para que supiéramos, son parte de lo que es la conciencia, ¿verdad? Es un indicador. Si yo no tuviera ningún dolor, vamos a pensar, porque hay personas que dicen, ay, me corté y me dolió, claro. Pero vamos a pensar que no sentimos, nos cortamos y ay, qué bueno que no sentí nada, que no me dolió, ¿verdad? Y nos picamos con algo y no nos duele. Esa es una señal de lepra. La lepra lo que hace es insensibiliza. Es que va a cortar la comunicación entre los lazos, ¿verdad? Todo lo que va al cerebro para indicar que hay un estímulo, lo corta. Entonces no le duele, no siente nada. Y la persona leprosa se va acabando su cuerpo porque pone la mano en el fuego y no siente nada y se quema, o pasa en algún lado y se queda enganchado en algo y se corta y no siente. ¿Verdad? Dios nos hizo con sentimientos gracias a Él, porque Él los puso con un propósito. De hecho, cuando habla con Caín, que más adelante mata a su hermano, le hace ver que las emociones le están indicando que algo anda mal, que tiene que reconsiderar, tiene que pensar en lo que va a hacer. Dice en Génesis 4, del 4 al 7. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Su enojo lo llevó a depresión, ¿verdad? A sentirse mal. ¿Por qué estás tan enojado?, le pregunta el Señor a Caín. ¿Por qué te ves? Si estás, lo vas a expresar. Te ves tan decaído. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Que en un sentido nos lleva al primer punto. Hay que controlar las emociones. Ok, fíjate, te sientes mal porque estás pensando mal y estás planeando mal. Entonces, cuando yo estoy pensando mal o haciendo mal, normalmente me va a llevar a sentirme mal. Entonces ya había esto en Caín. En Caín ya había esto en su corazón. Porque lo dice, bueno, se enojó por la actitud. Se enojó y luego ¿qué pasó?
se sintió mal. Por eso se sintió mal. Y es lógico. Pero no lo había practicado él. ¿Cómo? Es el enojo, la ira. Ahí empezó a practicarlo. Ahí, pues sí, pero no se pudo contener. Sí se pudo contener, porque hasta Dios le Me dijo. refiero a que no se pudo contener porque lo hizo. Porque lo siguió planeando. Lo siguió planeando. Entonces, si dejamos, por eso qué bonito que la versión en la Biblia al día lo dice, huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos. Ajá. Si yo empiezo a dejar que un pensamiento se anide en mi cabeza y le sigo dando vuelta y vuelta, ay, mira esa mujer. Y luego nos imaginamos esa mujer en ciertas formas y llegamos a esto, Y lo traes de aquí. vamos a terminar mal. O nos enojamos y dejamos que el enojo siga creciendo y estamos planeando, ¿y cómo le haré? ¿Me tengo que desquitar? Vamos a llegar a hacer lo que hizo Caín. Pero nos sentimos mal porque es lógico. Dios puso sentimientos para que son indicadores. Si algo anda bien, te sientes bien. Si algo anda mal, pues te vas a sentir mal. Por eso es importante que aprendamos a reconocer que las emociones, los sentimientos, no son ni buenos ni malos, más bien esos indican si algo anda bien o algo anda mal. Por ejemplo, yo me siento cansado. Puede ser por algún problema del cuerpo, enfermedad, pero también pudiera ser que estoy descuidando mi cuerpo, a lo mejor no duermo bien. Descuidaste. No estoy comiendo bien, no estoy Pero tú sabes, descansando. Tú sabes más o menos. A lo mejor y a lo mejor no. A lo mejor yo estoy ando corriendo y digo es que estoy haciendo la obra de Dios, pero no me tomo mi descanso. Como hablábamos el domingo pasado de Elías, el antepasado, de Elías que se deprimió, ¿verdad? Se deprimió porque andaba, ni comió bien, ni andaba cansado, ¿verdad? No durmió bien. Llega a un lugar y se duerme, Dios lo hace dormir y se despierta, hay comida, come, vuélvete a dormir, necesitas dormir. Como dijimos, a veces lo más espiritual que podemos hacer es dormir o comer. Dice la palabra de nuestro Dios en cuanto al cambio que puede haber, también es otro indicador. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. David está expresando. Si hay obediencia, si estamos haciendo algo bueno, ¿qué? Hay un indicador de alegría. Es contento, estar contento. Pero si estás haciendo mal, cuidado. Entonces, David hizo mal y si leemos todo el Salmo 32, Sí, por un año su cuerpo se fue desgastando. Se fue desgastando, exacto. Se deprimió, hubo problemas, sus emociones. Alguien dice, es que tiene problemas emocionales. No, no tiene problemas emocionales. Sus emociones están funcionando bien. Su problema es que anda mal y sus emociones le están redarguyendo. Cuando alguien está sufriendo por su propio pecado, ahorita lo vamos a ver, tiene que acudir a aquel que es a nuestro Dios. David acude al Señor. Y cuando hace lo correcto de acudir con el que le perdona, se siente bien. Dice, Sí. ¡qué alegría! Pues qué alegría. Después de estar triste y deprimido, ahora qué gozo. Ve el cambio en su vida, definitivamente. El Salmo 51, el versículo 7, 8 y el 12. Dice, Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. restaura en mí la alegría de tu salvación. Cuando yo reconozco es que el Señor me salvó, qué gozo, qué alegría, ¿verdad? Pero si yo ando mal, como Caín, me voy a deprimir. O sea, los sentimientos no son ni buenos ni malos, son. Entonces yo no tengo que decir, le tengo miedo a los sentimientos. Más bien tengo que aprender a controlar cómo los expreso. Sea de enojo, sea de gozo, sea cualquier cosa, inclusive. Incluso, aunque no lo expreses con la boca, con tu en alguna forma de ser. forma se va a expresar. Porque entonces los estamos reprimiendo y a la larga va a explotar. ¿Estás enojado? Sí. No, Entonces, pero si yo me enojo y yo lo reprimo, no, es que el cristiano no tiene que enojarse, pero lo reprimo. Pues Un día va a explotar. va a explotar. Pero si yo digo, no, si estoy enojado y es justo.
pero no voy a pecar. Decía un hermano, hermano, ¿me perdonas? Porque dice la palabra del Señor que no debe estar mal contra tu hermano. Tú me perdonas. Una clase pienso yo, de manipulación, porque se estaba basándose en que tú me tienes que perdonar, aunque sea lo que sea, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que debemos perdonar 70 veces 7. Bueno, tenía razón. El otro asunto sería, ¿estás arrepentido? Ahí está. Dice, si se arrepiente, perdónale. Entonces, es cierto, una cosa es la manipulación, pero otra cosa es mi deber. Yo debo controlar la expresión de las emociones, no las emociones, o sea, controlar cómo las expreso, porque las emociones van a llegar. Si estoy mal, entonces me voy a sentir mal, por entonces tengo que analizar qué hay en mi vida. A lo mejor estoy enojado con mi hermano, tengo que ir a pedirle perdón y él me va a perdonar. Lo mismo tú puedes estar controlando a alguien indirectamente. Pudiera ser. Entonces está mal delante de nuestro Dios. Bueno, pudiera ser, pero eso es otro asunto que tendríamos que ver en otro tema. Ahorita estamos con las emociones. Tendríamos que desviarnos y no te emociones. Tendríamos que ver otro asunto. Y si es egoísmo, pero bueno, aquí estamos hablando de las emociones y que debemos actuar correctamente, y entonces Dios bendice también inclusive con gozo, con alegría. Por lo siguiente, el tercero, no debemos guiarnos por lo que dictan nuestras emociones, aunque tiene relación con lo primero, pero realmente todo tiene relación. Pero nuestras emociones van a influir fuertemente, otra vez, son fuertes. No tenemos que negarlas, pero tenemos que aprender que no debemos dejarnos guiar. Alguien está enojado, analícelo, ¿por qué me enojé? Y no diga, me hiciste enojar. Del 1 hasta el 10. El otro problema es que no nos hacemos responsables. Decimos, tú me hiciste enojar. Nadie nos hace enojar. Nadie es capaz de entrar y cambiarnos para hacernos enojar. Nosotros nos enojamos por lo que el otro hizo o por lo que pasó, pero hay que ser responsables. Mientras no entendamos que somos responsables de lo que hacemos, nunca vamos a cambiar. Entonces no debemos guiarnos por lo que dictan nuestras emociones, y la primera cosa es reconocer qué está pasando. Por eso que dice 1 Juan 3, 19, 20. Dice, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún así nos sentimos culpables. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Un sentido de culpa puede decir. Sí, pero Dios lo sabe todo. Si yo me siento culpable, digo, ¿pero de qué? Señor, tú sabes, Dios es superior a nuestros sentimientos. O como dice, Él conoce nuestros corazones, dice la versión 60. Alguien dirá, pero corazón no es sinónimo de sentimientos. De acuerdo, pero el corazón incluye los sentimientos, porque el corazón es símbolo de todo el ser. Inteligencia, sentimientos, voluntad. Dios conoce lo que hay en tu vida. Por lo tanto, aún David podía decir, Señor, a lo mejor él se sentía todavía culpable. Dice, Señor, si hay algo en mí, házmelo saber. Inclusive, si hay pecados ocultos que yo inclusive no vea, tú, Señor, ayúdame. Así es. Entonces, pero Dios es superior a nuestras emociones. Por lo tanto, no debemos guiarnos por nuestras emociones. Y dije, es que me siento culpable. ¿Cuánta gente es perdonada por Dios y dice, es que me sigo sintiendo culpable? ¿No confías en Dios? ¿O no ha confiado en Dios? Si Dios dice, estás perdonado, porque sigues cargando esto que tienes, que me siento. Sí, te puedes sentir, pero no tienes que dejarte guiar por lo que sientes. Ellos no te deben dominar, te debe dominar y guiar la palabra de Dios. Por eso Pablo estaba siempre diciendo, yo tengo que reconocer el poder de Dios y no mi vida. ¿Y puede llegar esto también a un desquicio mental? No sé hasta qué grado. Más bien, pues si la persona no ha aprendido a controlar sus emociones, no es que tenga problemas emocionales. Sus emociones están funcionando bien. Entonces, tanto que se siente deprimido, si no se deprimiera. O se siente demasiado exaltado. Entonces, ¿es decisión propia de él? Bueno, porque se ha dejado dominar por las emociones y no lo van a dejar tranquilo. Ahora lo van a querer controlar. Tienes que hacer lo que yo te digo.
Y entonces la persona va a quedar descontrolada, ¿verdad? No necesariamente por problema emocional, sino por su problema de lo que está haciendo. Yo me refiero a que esto también puede causar un desquicio mental si nos dejamos, por ejemplo, aquel que mató. Pero no está desquiciado. Otra vez, si llegamos a eso, la persona dice, y es lo que alegan muchos, yo no soy responsable porque estaba fuera de mí. Para allá iba, Samuel, porque muchos dicen es que no supe lo que hice. Otra vez, no es que esté desquiciado. No es que esté desquiciado. No, puede ser droga, puede ser... Bueno, esa es otra cosa si hay droga. Yo estoy hablando de emociones. Sí, me refiero a esto, que todo si esto... es droga, pues está controlado por la droga, pero aún así, yo creo que es responsable porque él decidió ir a drogarse. Y si él llega con su carro y mata a 10 gentes, no es que estaba drogado. Por eso están las leyes. Y el DUI, el manejar bajo influencia de drogas, es penado. ¿Por qué? Porque él decidió drogarse y luego ir a manejar. Entonces, no hay excusa. El problema es que queremos excusarnos. Y Dios dice, eres responsable. Hay una excusa también la cual, para poder defender a la persona, declárate loco. ¿Sí? Y eso es fácil porque alguien dijo, si tuviéramos que encerrar a los locos, yo creo que tendríamos que ponerle una cerca al mundo. ¿Ah? Y cualquiera, David se fingió loco para estar Exacto. con el rey. Entonces, ¿cuánta gente está guiada por sus emociones, sus deseos, ¿verdad? Y los va a cumplir, sea como sea, y luego la excusa es que estaba fuera de mí. Yo creo que hay responsabilidad. Por eso tenemos que hablar con nuestros jóvenes. Empieza sí, hoy. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y con toda, bien dijiste ahorita, no es la emoción mala ni la emoción buena. La emoción es emoción. La actitud es de la persona, ¿verdad? Claro. De hecho, las emociones, aunque hablan de me siento cansado, me siento enamorado, realmente las emociones en sí, podríamos, no quiero reducir o ser reduccionista, pero podríamos decir que se podrían clasificar en bueno y malo. Y también hay calidad o fuerza, es poquito bueno o hasta muy, 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 muy bueno. O poquito malo hasta muy, muy, muy malo. Ahí está, ahí entonces, ves que la emoción es emoción. Pero, exacto, puede ser buena o mala, punto. Si es buena es porque me siento bien, porque soy enamorado, porque trabajé y me pagaron bien, porque me dieron un bono, porque alguien... O viceversa. O me siento mal, como Caín, porque vi que Dios le dio preferencia, porque aquel se compró un carro nuevo y yo tengo envidia, y empiezo a dejar que las cosas dominen mi vida. Por eso el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:27 dice, como atleta me golpeo el cuerpo, lo trato con rigor para que aprenda a hacer lo que debe, no lo que quiere. De lo contrario, corro el riesgo de que después de haber alistado a otros para la carrera, yo mismo no esté en buenas condiciones y me elimine. Así que el cuerpo tiene que aprender a hacer lo que debe. ¿No? Me golpeo el cuerpo, es decir, tengo que ejercitarme, tengo que prepararme, estar como listo. atleta, claro. Es que no quiero ganar la carrera de 5,000 metros cuadrados, pero no tengo ganas de salir a entrenar. No es el esfuerzo. Yo voy a estar viéndolo en la tele y ahí me entreno y ya cuando llegue el momento salgo a correr. No, tienes que aprender a hacer lo que debes, no lo que quieres. Entonces, si aprendemos a hacer lo que debemos, vamos a batallar y a luchar contra nuestras emociones, contra lo que queremos. Es que yo quiero tener un cuerpo de atleta, pero se me antoja más una McDonald's. Pero no dejes de comer, hijo. Entonces nos vamos a McDonald's y... Entonces ahí entra verdaderamente el esfuerzo que tienes que hacer. La decisión y el trabajo. Por eso no debemos guiarnos, no debemos hacer lo que nuestras emociones dicen. Claro, hay que valorarlas. Si nuestras emociones son buenas, bueno, pues métele ganas. Seguirlas, pero otra vez hay que controlar su expresión externa. Porque alguien dice, estoy tan contento que voy a darme maromas y me voy a quitar la ropa. Porque hay quienes lo hacen de contentos. No, tienes que evaluar cómo vas a expresar tu gozo. David estaba gozoso, dice, qué alegría porque Dios me perdonó. Y no por eso se pone a hacer locuras. Entonces, tenemos que entender que debemos expresar nuestras emociones en forma correcta. Eso es sí lo que tenemos que aprender. Cómo expresar eso las emociones correctamente. No nos lo pueden quitar, fíjate, la emoción. Pero sí, debemos controlarla.
cómo la expresamos. Ahorita que tú dijiste que se quita la camiseta, en el fútbol, una persona que se quite la camiseta está sancionado. Ajá. Mete gol y se la quita, pero ya sabe que no debe quitársela, pero va a ser sancionado. Y está tan feliz que se la quitan. Y está tan feliz, por eso te digo, tan feliz, pero tiene que pagar esa felicidad. Entonces, pero alguien puede decir, estoy tan feliz y hago otra cosa, ¿verdad? Correcta, que no sea mala. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, ahí está la decisión. Para eso hay que conectar el cerebro. Diría Pablo, cuida tu mente, como lo dijo al principio, ¿verdad? Huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos en las mentes juveniles. Entonces, huir, ¿qué es huir? Tenemos que aprender a hacernos a un lado. No ser cobarde, ¿verdad? Porque si nos acercamos a las que nos van a influir malamente, vamos a seguir el mal. Entonces las malas compañías llevan a malas costumbres. Y cuarto, Dios nos da su poder para dominar nuestras emociones. Amén. Si tú tienes a Cristo, tienes el poder. Si no tienes a Cristo, yo te invito hoy, entrégale tu vida para que Él te dé su Espíritu Santo y Él te dé el poder de controlar. De hecho, es una parte del fruto, que es la última parte, dice dominio propio. Templanza. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tenemos la capacidad. Alguien dirá, es que yo no me puedo controlar. ¿Tienes al Espíritu de Dios? Es que yo me parezco a mi Padre y mi Padre. ¿Y qué tanto te pareces a tu Padre Celestial? ¿Estás aprendiendo de Él? Hay un proceso, es cierto, pero la persona tiene que crecer. Y jóvenes, aprendamos desde ahorita. Qué bueno que hay niños, hay jovencitos oyendo o viendo y que lo vean, porque es importante que aprendamos desde ahorita a pedirle a Dios que nos ayude a controlar cómo expresamos las emociones. ¿Qué dice este mismo versículo en la Biblia en lenguaje sencillo? Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Aquí dice, nos da dominio propio, acá nos fortalece. Por eso dijimos, Dios nos da su poder para dominar nuestras emociones. Definitivamente. O sea, para poder vivir correctamente una vida cristiana. Es el Espíritu de Dios que tiene que habitar entre nosotros para en nosotros y fortalecernos, y debemos dejarnos controlar por su Espíritu. Y esto es en la práctica, esto es como la santidad progresiva. Vamos creciendo en entrega, en santidad, pero si no damos el primer paso, si no estamos trabajando y dejando que Dios trabaje, porque es un trabajo conjunto, ¿verdad? Él obra el querer como el hacer, y nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. O sea, son dos cosas que van juntas. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:29, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, o sea, le meto ganas, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Échale ganas, trabaja con empeño, busca en la vida cristiana qué te está afectando. Amistades, aléjate un poco de ellas, acércate a aquellas que te van a ayudar. Las redes sociales, cualquier otra cosa que te está jalando a descontrol en tu vida, ¿verdad? A que te controlen tus emociones, hazlas a un lado y busca a Dios, porque si no les estaremos dando el centro de nuestra vida. Es como honrarlos, como darles culto, tener un Dios que no es Dios, porque le estamos centrando en nuestra vida, decirle, Señor, te adoro a ti, te sigo a ti, tú eres el único en mi vida, y entonces vamos a honrarlo a Él, y Él nos va a dar el poder, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Así que esa es la invitación. Amén. Cree en Dios, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es una de las grandes peticiones que debemos tener en nuestras vidas para poder hacerle frente y controlar a aquellos que nos quieren controlar y sacarnos del paso que debemos de dar. Así que la invitación, si no tienes a Cristo, entrégale a tu vida hoy. Si ya lo tienes, seguir creciendo, no debemos dejar, sino como dice aquí, trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de él. Vamos a orar y a pedirle a Dios que Él con su poder nos guíe. Señor, ante ti ponemos esta meditación, que tu palabra habite abundantemente en nosotros,
y podamos tomar esas decisiones correctas con la guía y el poder de tu Espíritu Santo. Amén, Padre. Para vencer no solo las tentaciones que son externas, pero aquí en nuestro corazón, esos deseos, esas emociones, esos sentimientos que nos alejen de ti, que muchas veces le damos ese lugar para alejarnos, sino que los sentimientos y emociones correctas podamos seguirlas, y aquellas que no son correctas podamos darles el curso adecuado para seguir lo que es tu voluntad y tu palabra. Amén. Que podamos vencerlas con tu poder y ser guiados para la alabanza de tu nombre. En tus manos ponemos nuestras vidas, cada uno de los que están viendo y verán este mensaje, para que podamos ponerlo siempre en práctica para la alabanza de tu nombre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a la próxima. Que Dios me los bendiga. Tengan un bonito tiempo.